pacientes internados resultan muy pobres en cuanto a qué sufrió el paciente, si le hicieron estudios, no vienen con los estudios complementarios. En muchos casos tenemos pacientes que se les realizó una gastrotomía y no sabemos por qué se lo realizaron. Bueno, lo que vamos también a hacer en esta evaluación clínica es ver al paciente. La primera vez que ingresa el paciente a nuestra institución, como viene en ambulancia, lo que vemos es que no están las condiciones ideales para evaluar, pero igual nos acercamos a evaluarlo. ¿Qué quiere decir que no están las condiciones? Que por ahí no está muy lúcido y entonces algunas respuestas son claramente vagas. Por eso decimos que la evaluación, el diagnóstico de la rehabilitación, si ustedes se acuerdan del cuadro anterior, van a ver que los círculos tienen un punto en común. ¿Esto qué quiere decir? Que es dinámico. Todo lo que sea el diagnóstico y la evaluación y la rehabilitación son dinámicas. Bueno, vamos a observar al paciente. Lo que primero que tenemos que anotar es si el paciente está vigil, si nos puede responder, si entiende las órdenes simples, si nos sigue con la mirada, si hay registro de audición, o sea, le hablamos y nos registra, si nos corremos y vemos que él lateraliza la cabeza hacia un lado y el otro, registrando si lo estamos llamando del lado derecho o del izquierdo. Nos fijamos si el paciente ya viene con sonda nasogástrica. Esto es un indicador de que el paciente tiene dificultades en el área de la deglución. Si el paciente viene traqueotomizado o además está con respirador, esto nos da que el paciente tiene una insuficiencia, tuvo y tiene una insuficiencia respiratoria, que nos va a decir que hay una coordinación fonorrespiratoria. Lo que hacemos, si el paciente no tiene ni sonda, si no tiene gastrostoma, también, y si lo tiene, también observamos y todo lo hemos anotado. Lo que vamos a observar es los rasgos de la cara y lo que nos vamos a fijar es si el paciente tiene un buen cierre bucal o si tuvo una parálisis facial y tiene una mueca, sí. ¿Qué quiere decir? Que los labios no estuvieron en contacto, no pueden estar en contacto y entonces en el momento de la deglución ahí ya vamos a tener algo alterado. Lo que le vamos a pedir es que abra la boca, le vamos a decir que saque la lengua y vamos a ver cómo está esa lengua, o sea, si puede hacer praxias. En este momento, y también con esto del confinamiento, nosotros usamos medidas de protección, que a nosotras las fonoaudiólogas nos complejiza muchísimo. ¿Por qué? Porque hablamos y a veces tenemos que pedirle a los pacientes que nos imiten la praxia que nosotros queremos que ellos puedan realizar. ¿Y qué nos pasa? Que con la máscara, el doble barbijo, es difícil que el paciente sí puede escuchar y entender, pero por ahí no puede ver el movimiento que yo digo, saco la lengua, voy para un lado, voy para el otro. Entonces, lo que hacemos es, tenemos unas imágenes que le mostramos al paciente y le decimos desde el apoyo oral, queremos que saques la lengua fuera de la boca y le mostramos el dibujo, la imagen. Ahora queremos que la saques a la lengua y la lleves a un costado. Esas son praxias que lo que vamos a ver es la movilidad de la lengua. Lo que vamos a mirar también es si tiene todas las piezas dentarias, porque si hay ausencias de piezas dentarias, esto nos va a decir que en el momento masticatorio, para formar el bolo alimenticio, vamos a tener algunas dificultades. Esto también nos sirve de ítem para saber si tiene alteraciones y probablemente dificultad en la disfagia. También lo que vamos a hacer es decirle abrir la boca, saca la lengua y emitir la letra A. Lo que vamos a ver, si ustedes vieron, es que mi velo se movió. Bueno, vamos a ver si hay movilidad o no, si el paciente tiene una buena movilidad del velo. ¿Por qué? Porque hay un momento en la deglución, que cuando uno ya, después les voy a contar las etapas deglutorias, así muy por arriba, tengo que cerrar bien, o sea, ¿para qué? Para tiene que haber un buen cierre, porque si no, lo que pasa es que el bolo alimenticio termina en una vía que no tendría que ser, que es la vía de la laringe. La vía de la laringe que tiene comunicación con los pulmones. Consecuencias, tenemos neumonías aspirativas. Y lo que nosotros hacemos es proteger a la vía aérea. ¿Sí? Otra de las cosas que vamos a mirar también es si el paciente tiene mucha saliva, si tiene exceso de saliva. El exceso de saliva también nos implica que no va a poder formar bien el bolo alimenticio. ¿Por qué? Porque no tiene la consistencia que nosotros necesitamos.
Bueno, las etapas de deglución, como para más o menos refrescar al que lo sabe, son 3. Tenemos la oral, la faríngea y la esofágica. La oral es netamente consciente. Nosotros enseñamos a masticar, a deglutir las diferentes consistencias. ¿Sí? El paciente lo que va a trabajar es en esta zona orofacial, con lo que implica movimiento de los labios, movimiento de los músculos de las mejillas, la mandíbula, el proceso de masticación, cómo se mueve la mandíbula para un lado para el otro, masticar con los dientes, si puedo tragar, el movimiento de la lengua, que ya les dije que son todos músculos, se tiene que ubicar de una manera especial para permitirnos tragar. Una de las pruebas que nosotros tomamos en el servicio es un protocolo que es el GUS, que lo que se hace es, se toma en 3 consistencias, líquidos, semisólidos y sólidos, que lo que nos va a aportar a nosotros tiene un puntaje y nos va a dar, si el puntaje no da como la media, nos dice que el paciente tiene problemas, se sospecha de disfagia. La disfagia es una alteración en la función de la deglución. Esto puede ser tanto para líquidos, semisólidos o sólidos. Otra de las pruebas que se hacen es la de azul de metileno. Eso se hace tanto en pacientes con sonda nasogástrica, tráqueo y en pacientes que así lo requieran. 2 pruebas que son más objetivas serían el FES y la videofluoroscopía de la deglución o videodeglución, que son exactamente la misma. La videodeglución pasa que en algunas obras sociales y en la parte de auditoría hay gente que no entiende, y entonces más de una vez nos ha pasado que a mí me autorizan a hacer una videofluoroscopía, pero vos escribiste en la receta que necesito una videodeglución, dice el familiar, a lo que nosotros le decimos es la misma. Sí, pero no me la autorizan. Bueno, relajamos, le decimos al familiar y le hacemos como dice la obra social que quiere que le pongamos. La diferencia entre el FES, que es una fibroendoscopía, y la videofluoroscopía de la deglución es que la videofluoroscopía nos va a decir cómo ingresa el alimento a la boca cuando yo al paciente le voy a dar con cuchara, veo si el paciente puede anticipar y cuando ve la cuchara abre la boca, apoyo sobre la base de la lengua si tiene un buen cierre bucal, y lo que se va a ver en la videofluoroscopía o deglución son los movimientos de la lengua. Entonces lo que vemos es si hay buenos movimientos de la lengua, si la comida no queda en los carrillos, si queda entre los dientes, y vemos, o sea, todo lo que sería el interno nuestro que por ahí sospechamos. Vamos a ver si el paciente, la laringe sube y y baja la epiglotis y cierra bien, o si quedan las veléculas, o sea, en diferentes zonas donde la comida no tendría que quedar. Y entonces nos vamos a ver si las cuerdas vocales cierran bien para evitar el pasaje a vía aérea. En cambio, el FES, la videofluoroscopía, lo que nosotras pedimos desde el servicio, es que la videofluoroscopía sea tomada de perfil. ¿Por qué? Porque así vemos los órganos internos. Porque si lo hacemos de frente, no se ve muy claro, nos ha pasado, cómo resuelve el paciente los movimientos iguales y cómo traga acá, que son décimas de segundo en que el paciente, que nosotros todos, pacientes y no pacientes, tragamos, que es en el momento en donde no tenemos que respirar, se hace una apnea, son segundos, y la comida aparece en donde tiene que aparecer. Aparece en faringe, faringe, esófago, esófago, estómago, ¿sí? En cambio, el FES lo que nos va a decir que se pone una fibroendoscopía y se pasa la cámara por nariz, lo que nos va a mostrar es cómo están esas estructuras. Si las estructuras tienen algún granuloma, alguna anomalía, en pacientes con traqueotomía, lo que se ha visto es que por ahí hay un edema o que una de las cuerdas vocales no cierra bien. Bueno, esas son cosas que a nosotros nos va a alterar la deglución. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es. A su izquierda ustedes tienen una videodeglución y donde se está viendo que la comida está en la boca. La comida, que es en líquidos, semisólidos y sólidos, lo que le hace, se le pone una sustancia de contraste que es bario y que se va a teñir de un color para que nosotros veamos cómo va a pasar esa comida. Entonces vemos, en ese caso, que el paciente tiene mucha comida en la boca y no está resolviendo bien.
En cambio, a la derecha lo que ustedes ven es que la doctora le va a pasar, le explica al paciente cómo es la técnica y lo que vamos a ver es si las cuerdas vocales también se pone un líquido de color azul para ver si se tiñe, si quedan secreciones a la altura de las cuerdas vocales. Entonces, en la rehabilitación yo más o menos les he contado que nosotros trabajamos con la disfagia, que es la alteración de la deglución. También trabajamos en el habla y en el lenguaje. Muchos pacientes de afasia presentan trastornos del habla y del lenguaje. Y también lo que es la estimulación cognitiva. También se trabaja la voz en aquellos pacientes generalmente traqueotomizados, que lo que vemos, yo hablé de las cuerdas vocales, al tener una paresia de la cuerda vocal, probablemente tenga este tipo de voz, y no tengo voz para hablar, y estoy hablando y me quedo sin voz. Bueno, eso obviamente lo tenemos que reeducar. Bueno, entonces, las pautas generales en pacientes aislados y o institucionalizados, lo que nosotros necesitamos es que el paciente tenga una buena postura. ¿Una buena postura cuándo? Al momento de la alimentación, para que la alimentación sea eficaz y segura. Porque si tengo un paciente que se me está cayendo y no está contenido por ningún almohadón, o sea, las adaptaciones que nos ayudan el equipo de TEO para sostener y que el paciente tenga una postura erguida, porque la mayoría de nuestros pacientes, para no decir el 90%, están en sillas de ruedas, necesitamos que tenga una postura erguida, el tronco erguido, y estoy hablando de cuando los pacientes están almorzando en comedor. Que esté vigil, porque si el paciente está somnoliento, yo claramente no le puedo dar una cuchara porque no estoy viendo lo que voy a comer, no estoy viendo lo que como, no estoy viendo, no tengo sensación, y pensemos que en la boca nosotros tenemos sensaciones, la lengua tiene receptores que nos van a decir si la comida es salada, si es dulce, si está caliente, si está muy fría. Evitar las distracciones, o sea, si yo paso gritando y hay uno que está comiendo tranquilamente y con el tono de voz que yo tengo, el paciente se da vuelta y está justo para comer o tragar, claramente lo que va a hacer es va a producir que la comida intente aparecer en otro lugar de donde no tendría que aparecer, que sería en el caso de la laringe. Si el paciente tiene buena tos efectiva, que es lo que nosotras evaluamos también en el servicio de fono, esta tos, claramente lo que se fue para un lado, vuelve y hace el mecanismo que corresponde. Si el paciente puede carraspear y es efectiva, aclarezco lo que tengo dando vueltas ahí. Que el ambiente sea cómodo y lo que nosotros hacemos en realidad es supervisar el momento de las ingestas. Lo que nos pasó en este último tiempo es que además de supervisar, tuvimos que asistir a los pacientes. No solamente nosotras, sino también el equipo de enfermería. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la higiene bucal. El paciente tiene que tener los dientes limpios. ¿Por qué? Porque si queda restos de comida en la boca, hace que los organismos empiecen las bacterias. Conclusión, tenemos caries, tenemos dolor de muelas. Conclusión, tenemos bacterias dando vuelta, dolor de garganta, odinofagia. O sea, tenemos una bacteria que no la tendríamos que haber tenido.